El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan, y los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que están saciados, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que sus padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Querido diácono Ronald, queridos todos, si se acuerdan, en la pandemia estábamos todavía insertos en el año de San José, porque habíamos consagrado la prelatura a San José, y tuvimos una conquista importante, que era que todos los miércoles que el calendario litúrgico lo permitiera, celebramos misa votiva de San José. Recuerdo que por aquel tiempo tenía un acólito que era mucho más niño que ahora, y me preguntaba si había misa emotiva de San José. Yo decía, todas las misas deben ser emotivas, todas han de mover nuestras emociones, pero no, es misa votiva, porque es una misa devocional por voto, por devoción. Pues cuando se puede, pues podemos ofrecer misa de San José. Pero cierto es que lo estábamos perdiendo, y a mí se me olvidaba, y bueno, pues algún alma devota me lo recuerda y me dice: Padre, ¿mañana no hacemos misa votiva de San José? Claro que sí, vamos a hacer misa emotiva, no, votiva de San José. Y se me ocurría a mí que, puesto que acabamos de escuchar las bienaventuranzas, unas bienaventuranzas distintas a las que se aprenden los niños en la catequesis. El domingo tenemos el examen de la catequesis y los que lo aprueben serán porque han aprendido que hay 8 bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, los mansos, los que lloran, los hambrientos, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz y los perseguidos. 8 bienaventuranzas. Pero San Lucas solo tiene 4. ¿Será que hay que jalar a San Lucas que no se las sabe? Bueno, pues no, es que el Señor seguramente predicó muchas veces las bienaventuranzas y es importante sabérselas y que estén en la cabeza para que vayan bajando al corazón, pero se pueden resumir, y el Señor, que seguramente las predicó muchas veces, pues unas veces las predica de una manera y otras de otra. De hecho, hay más de 8 bienaventuranzas. A lo largo del Evangelio, con mucha frecuencia, el Señor dice cosas como: felices los que crean sin haber visto. Entonces, bueno, pues tomamos estas 8 bienaventuranzas, que son las que nos narra San Mateo, pero ya digo, hoy hemos escuchado las de San Lucas, que tienen sus matices interesantes. San Lucas, que es el evangelista de los pobres, pues le da más importancia al drama y al dolor de la pobreza material. No le da más importancia que a la espiritual, pero pone el acento en la pobreza material, porque San Mateo nos dice: felices los pobres en el espíritu, y San Lucas dice: felices los pobres a secas. Es decir, los pobres que también son pobres materialmente, especialmente, porque San Lucas es especialmente sensible a esa pobreza material, porque si no, pues a veces podemos correr el peligro de decir: bueno, lo importante es la pobreza espiritual. Es verdad, lo importante es la pobreza espiritual, pero la pobreza material tiene su importancia, su dosis de drama y su dosis de benéfica. Hablo de la pobreza, no de la miseria, que es distinto. La pobreza es un valor, tanto que San Francisco la dignificaba como esposa, como mujer.
la dama pobreza con la que él se desposó. Tiene realmente su importancia. Bien, pues se me ocurrió a mí esta mañana que podíamos pensar y reflexionar sobre si San José vive las bienaventuranzas. San José no sobrevivió a estas predicaciones del Señor en su vida pública, porque cuando el Señor comienza su vida pública, San José ya está ausente, ya ha hecho su tránsito al cielo y por lo tanto pues no ha vivido en las bodas de Caná. Ya no está San José, está invitada María y San José no, porque ya ha ido con el Padre. Pero evidentemente las bienaventuranzas ha habido muchos que las han vivido antes de Cristo, antes de que Jesús las anunciase. Lo que pasa es que con Cristo se viven en plenitud. Y nos podríamos preguntar, San José, que realmente tenemos claro que es uno de esos anahuim, es un término que hoy gusta mucho, los anahuim son esos pobres de Yahvé que prometen los profetas. Son esos pobres también del cuerpo, pero sobre todo del alma, que precisamente por esa pobreza como virtud, pues desasidos de las cosas de este mundo, esperan realmente las promesas de Dios y se gozan en ellas y las saben esperar. Esos son los anahuim, los pobres del Señor, ese resto de Israel que se mantiene fiel y que realmente recibiría al Mesías. Pues San José encarna perfectamente, más que nadie, después de la Virgen, a esos anahuim, a esos pobres que reciben, que están esperando al Señor. Y por lo tanto podemos ver con claridad, si decimos con cierta frecuencia que las bienaventuranzas son como la radiografía del corazón de Cristo. Él es el pobre por excelencia, Él es el manso por excelencia, Él es el que llora, Él es el que trabaja por la paz, Él es el perseguido, y Él es el misericordioso, Él es el limpio de corazón. Pues también podemos ver que San José encarna las bienaventuranzas. Él es el pobre. San José no vivió en la miseria porque le acompañó la salud. A veces decimos, los que viven la pobreza y la miseria es por culpa de ellos, porque son unos vagos. A veces sí, pero no es nada justo decir eso. Hay personas que tienen la mala suerte, la desdicha, y a veces la pobreza es completa, no solamente material, sino que es cultural y es espiritual, y eso lleva a muchos pues a una pobreza ya que no es virtuosa, esa pobreza que los hace vivir fuera de la sociedad. Pero San José realmente es ese pobre que vive de su trabajo, que no es miserable en absoluto, y que porque le acompaña la salud y porque es un hombre virtuoso, trabaja, pero no le sobra nada. Hay momentos en que vive sin nada absolutamente, porque el Señor lo pone a prueba, y la noche la conocemos en Belén, cuando no tiene nada, cuando tiene que hacer que su hijo, que es el Hijo de Dios, nazca en un pesebre. Pero José realmente es este pobre que vive el reino de Dios, porque Dios reina en su casa, porque Dios reina en su corazón. José es este manso que es capaz de vivir los sufrimientos sin decir una palabra, sin quejarse. De San José no conocemos ninguna palabra más que hacer lo que Dios quiere en los momentos más oscuros y más difíciles de su vida. Jesús es ese. No nos consta en ningún momento que Jesús haya llorado. Conocemos a su Hijo, que no es su hijo natural, pero que es realmente su hijo. Un padre es mucho más que aquel que presta la carga genética a su hijo. Un padre es el que cría y el que realmente transmite su sabiduría a su hijo. Y mirando a Jesús podemos ver muchísimas cosas de San José. Podremos decir que es igualito que su padre. Y sí hemos visto a Jesús llorar. Nos impresiona mucho más ver llorar a los hombres que a las mujeres. Algunos hombres somos muy llorones, yo soy muy llorón, pero normalmente es más difícil ver a un hombre llorar que a una mujer. Las mujeres lloran por las cosas importantes y a veces también se desahogan por las pequeñas, a veces lloran por cosas pequeñas. Entonces no nos impresiona tanto ver llorar a una mujer, porque no significa que sea muy grande aquello por lo que llora, pero normalmente cuando llora un hombre es por algo grande, es por algo. Y ver llorar a Jesús, que es el hombre por excelencia, impresiona muchísimo. Y lo vemos llorar ante la ciudad santa de Jerusalén por su pecado, el peor pecado, el de la obstinación, el del rechazo contra el Espíritu Santo. Vemos a José llorar
a Jesús llorar ante la muerte de Lázaro, unas lágrimas extrañas porque lo va a resucitar inmediatamente, pero evidentemente eso nos hace pensar que Jesús no llora tanto por la muerte de su amigo, sino por lo que significa la muerte, por el drama de la muerte, que es consecuencia del pecado. Y vemos a Jesús llorar de un modo muy especial. La carta de los Hebreos nos dice que a gritos y con lágrimas ante su inminente pasión. Bueno, pues podemos inferir que José también lloró, no sabemos si físicamente, pero que lloró ante el drama del pecado, ante el drama de la muerte. Los santos son más sensibles al mal y al dolor que los malvados. Y evidentemente la injusticia que a todos nos duele, a veces farisaicamente, a veces se apodera de nosotros una indignación que no es tan santa. En José el mal que vio evidentemente a su alrededor le tuvo que hacer sufrir, le tuvo que hacer llorar. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Y José vivió siempre junto al consuelo, vivió junto a María y vivió junto a Jesús. José fue el que lloró ante el mal de este mundo y José fue el que supo ser siempre consolado. Jesús es el hambriento y sediento por la paz. José es el que sabe sufrir. Muchas cosas de José las conocemos porque la Sagrada Escritura nos revela en otro José, el patriarca que vivió más de 1000 años antes que él. La Sagrada Escritura nos hace un guiño y nos dice: lo que vean ustedes de José, el patriarca, lo van a poder ver en el Padre de Jesús, porque es aquel que interpreta los sueños, porque es aquel que abre los graneros, que da el pan a su pueblo, como José nos da a nosotros el pan de la Eucaristía, porque nos da a Jesús. Pues podemos ver a este hambriento por las injusticias que hay en el mundo y el que la desea y el que trabaja por ella y nos trae a la justicia, nos trae a Jesús. Podemos imaginar a José misericordioso, José que sabe mirar con ternura a cada uno de nosotros por nuestros pecados. Podemos mirar a Jesús limpio de corazón. Esta bienaventuranza no se refiere solo a la castidad, pero sí muy especialmente se refiere a ella. El limpio de corazón es el que sabe mirar al otro del mismo sexo y del sexo contrario sin un deseo de posesión. San José nos enseña a mirar a las personas a los ojos sin desearlas para nosotros, sino solo desear su bien. Y José es el limpio de corazón por excelencia. Es el que ha vivido de María, es el que ha aprendido a ser casto. Pero ya digo, esta bienaventuranza no se refiere solamente a la castidad, se refiere a la limpieza de saber mirar a los demás sin juzgarlas, sin ver segundas intenciones, con inteligencia, pero con bondad de corazón. Este es José, el limpio de corazón, que ve a Dios porque ve a Dios todos los días, ve a Dios en Jesús. Es verdad que José necesitó tener fe, porque aunque vio a un Dios escondido en un niño y en un adolescente, pero supo ver a Dios en él, como nosotros. Plenamente José vería a Dios cuando llegase a la visión beatífica, que nos es prometida si nos acogemos a su misericordia. Pero ya vio a Dios por la fe que supo poner en acto continuamente. José es el que trabaja por la paz, el que nos trae al príncipe de la paz, el que sabe que la paz se consigue con esfuerzo, como nos dirá su hijo, que no se puede alcanzar la paz si primero no hacemos guerra a nosotros mismos, a nuestras pasiones, a la mentira, al mal. Y José es el perseguido, no tanto por él, sino por Jesús, pero como protector de Jesús, José es perseguido. José es perseguido y tiene que huir literalmente de Belén a Egipto, a huir de Herodes. Y hoy recordamos a tantos cristianos perseguidos en Venezuela, en Nicaragua, bajo el Islam, bajo el secularismo. Hemos de recordar continuamente a los cristianos perseguidos, nosotros que no vivimos persecución hoy en día, aquí nosotros, a veces burla, a veces desprecio, y eso duele, pero ahora estamos hablando de la persecución con mayúsculas, la del martirio. Pues José vio su vida en peligro, vio la vida de su hijo en peligro, que duele aún más, vio la vida de su esposa en peligro, y es un emigrante
Es aquel que sabe proteger a su familia y guiarla a Egipto, y cuando ya está ahí bien asentado, volver cuando Dios se lo manda. En fin, realmente podemos ver que José encarna las bienaventuranzas y eso nos puede ayudar a enamorarnos más de Él. Como enamorado de Él está hoy todavía, más que nunca, María Santísima, como enamorado de Él está Jesús, porque Jesús supo ver siempre en José a su Padre encarnado, a su Padre. No es que José sea el Padre encarnado, el Padre nunca se ha encarnado, pero realmente José es aquel que hace presente a Dios Padre en la vida de Jesús y que está llamado a hacerla ver en nuestra propia vida. Pues que a ver si este recuerdo que me han hecho de las misas votivas de San José me las siguen recordando y podemos seguir poniendo al Santo Patriarca San José más cerca de nuestras vidas y de nuestros corazones. Que así sea.